nutrición y fertirrigación en cultivos hortícolas, ¿no? Mauricio ha sido asesor técnico independiente durante los últimos 24 años en numerosas agrícolas dedicadas a la producción de hortalizas y frutales, trabajando en campo directamente con estos cultivos durante todos estos años. Es también investigador asociado de varias compañías dedicadas a la producción de agroquímicos, bioestimulantes y fertilizantes, llevando a cabo numerosos trabajos de investigación en las áreas de bioestimulación, nutrición, fertirrigación, estrés en plantas, manejo de enfermedades en raíces, manejo de nemátodos y otros aspectos de interés en el cultivo de hortalizas, frutales, banano y vegetales de alto rendimiento. Fue también catedrático adjunto de la UAM durante estudios de posgrado en esta misma universidad. Actualmente imparte cursos de capacitación, diplomados y conferencias a nivel nacional e internacional, destacándose dentro de las más importantes: fertirrigación en cultivos hortícolas, diseño de programas de fertirrigación, nutrición vegetal balanceada, principios básicos de absorción y translocación de nutrimentos en vegetales, bioestimulación de procesos fisiológicos, germinación, crecimiento, floración, cuajado, crecimiento de fruto y maduración, manejo de estrés vegetal, hídrico, térmico, salino, frío, hielo, granizo, vientos excesivos, toxicidades, etc. Manejo nutrimental de suelos ácidos, manejo nutrimental de suelos salinos sódicos, manejo de suelos áridos alcalinos, uso de aminoácidos en agricultura de alto rendimiento, manejo de enfermedades radiculares en cultivos, manejo integrado de nemátodos en cultivos y procesos de inducción de resistencia. Ha participado durante los últimos 10 años en un promedio de 25 congresos al año, ha impartido un promedio de 46 cursos de capacitación anualmente en las áreas mencionadas, además de al mismo tiempo ser productor de cultivos hortícolas. Actualmente es también asesor en campo de varias empresas importantes a nivel nacional e internacional en el manejo de hortalizas y frutales, varios a campo abierto y en hortícola protegida. Ha sido autor de varios libros, como Manejo integrado de nemátodos en cultivos hortícolas, Fertirrigación de cultivos hortícolas en México y Manejo integrado de la secadera del Chile. Entonces aquí tenemos una oportunidad increíble de que Mauricio Navarro nos esté dando esta charla, ¿no? Es aquí como en Ecuador le decimos un capo para que no se confunda ya en México, ¿no? Pero aquí es un capo en el tema de fisiología vegetal. Entonces, Mauricio, agradecidos nosotros como el agro en tenerte aquí por Zoom en Ecuador, y también muy agradecidos a toda la gente que está asistiendo a esta charla y que vemos que es muy importante para nutrirnos en el tema tecnológico, ¿no? Hoy vamos a ver algo que es muy importante, que es el rol de los prebióticos y la importancia del balanceo de suelos en banano. Y es algo muy importante porque creemos que esto nos ayudaría mucho o nos va a ayudar mucho en el tema de nutrición de nuestros suelos, de nuestras raíces de banano, y también como un tema de prevención para ciertas enfermedades que no están aquí en Ecuador, sino que en otros países como el mal de Panamá. Pero bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Gracias, Fred, también de AgriGrow, que es nuestro proveedor de Biostim y de Calpro. Les dejo en sus manos y nuevamente muy agradecido. Muchas gracias, Pablo. De parte de AgriGrow Marketing, pues queremos nada más saludarlos desde lejos, y para no demorar más y que haya más chance de lo que más importa de hoy, que es escuchar a Mauricio, pues los dejo con el ingeniero para que pueda dar su presentación, dejarles una impresión y que cualquier consulta, duda que tengan, lo podamos ver con su debido tiempo si hay chance hoy, o también principalmente por consultas que ustedes dejen con Pablo y su equipo para que luego les pueda llegar a Mauricio. Muchas gracias, Mauricio.
Mauricio, estás en mute por cualquier cosa. A ver, por ahí me escuchan, Fred. Excelente, Mauricio, ahí te escuchamos. Bien, bien, muy buenas tardes, señores. Vamos a dar inicio a la charla que hoy me han encomendado. Muchas gracias a Grigro, muchas gracias al Agro por la invitación para impartir esta charla. Les comento que en la diapositiva final vendrán mis redes sociales. El canal va a estar disponible el día de mañana en YouTube. Entonces, ahí en el chat de YouTube pueden plantear sus preguntas y ahí se las respondo, porque probablemente hoy no tengamos todo el tiempo necesario para todos los planteamientos. Ya al final así lo pondré. Entonces, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. ¿Qué rol juegan los prebióticos? ¿Qué son los prebióticos? ¿De qué sirven? ¿De qué nos pueden ayudar en el diario vivir agronómico, en el manejo de un cultivo tan importante a nivel mundial como lo es el banano en Ecuador? Muy bien. Miren, la manera en que la nutrición vegetal y la fisiología del banano se han venido manejando ha venido cambiando. En los últimos congresos de bioestimulación, a mí me tocó estar en el de Miami, allá con el amigo Fred, el 80%, señores, de los trabajos de investigación, me tomé el atrevimiento de tomar fotos y casi, no tengo un valor exacto, pero más de la mitad de los trabajos no tenían que ver con fertilizantes químicos tradicionales. Entre los 60 y 80% de los trabajos tenían que ver con manejo de microorganismos benéficos, con manejo no de fertilidad química, sino de fertilidad microbiológica. Hay una fuerte tendencia en el mundo a llevar un manejo más agroecológico, más amigable, menos agrotóxico. Y estas tendencias creemos que nunca nos van a llegar en Centro y Sudamérica, pero las actuales reglamentaciones del uso de pesticidas, si queremos accesar a los mercados internacionales, van a comenzar a surtir efecto. Así que es momento de comenzar a enseñarnos a hacer de una nueva manera las cosas, de manejar nuestra fisiología, nuestra nutrición, nuestro cultivo de una manera diferente. Pero bien, pasando a la siguiente diapositiva, voy a sentar primero las bases antes de hablar de la tecnología prebiótica. Si ustedes checan la foto, alguien pensaría que ese banano tiene un problema de enfermedades. Y está en lo correcto, quizás sea Fusarium. Pero en lo que hoy nos compete, ese banano tiene un problema en donde una de las 3 más importantes fertilidades no está siendo contemplada. ¿Qué es la fertilidad de un suelo? Es la capacidad de generar, de producir cosechas abundantes y con calidad. Y la fertilidad durante muchos años fue vista de manera unilateral. La química, la física y la microbiología son los 3 grandes componentes de la fertilidad. Si mi suelo, señores, aporta todos los nutrientes y yo tengo una muy buena fertilización química, pero no proporciona un ambiente saludable, es decir, está lleno de nemátodos, está lleno del pal de Manamá, está lleno de Fusarium, está lleno de hongos patógenos, mi suelo no está proporcionando un ambiente saludable, es decir, no tiene fertilidad microbiológica para que las raíces de mi cultivo se establezcan y produzcan. Y por lo tanto, esto me va a hacer fracasar. Hoy en día, la fertilidad se ve integrada
en la parte física, la parte química y la parte microbiológica. De hecho, tengo una charla exclusivamente de esto que se llama nutrición de alto rendimiento, que imparto mucho por el mundo, y aquí se habla en nutrición de alto rendimiento de la capacidad que debe de tener un productor o un asesor técnico de saber integrar las tres fertilidades y hacerlas compatibles. No aplicar Bacillus subtilis para después meter un bactericida y matarlo. No aplicar un hongo entomopatógeno para después aplicar un fungicida y matarlo. O sea, ¿cómo conocer qué contienen las cosas y cómo hago compatible la física y la química y la microbiología? Entonces, voy a hablar rápidamente de estas tres grandes fertilidades y por qué la base de la productividad se encuentra en la fertilidad general del suelo. Aquí está el concepto del que les hablé. La física nos habla de cómo el suelo interna el agua, cómo la almacena y luego cómo se la transmite. Qué fuerza de retención en bares, centibares, kilopascales, etcétera, tiene. Qué competencia le ofrece a la raíz en el manejo del agua. Qué capacidad de almacenamiento. Un problema de inundación en bananos, ustedes saben lo amplios que se hacen los drenajes debido en Ecuador y en parte de esas latitudes, las precipitaciones son fuertes. Y Fred, no sé si pudieras cerrar el micrófono de los participantes para que no se oiga el ruido. Bien, voy a continuar. Entonces, Fred, creo que le cerraste el micrófono a Mauricio. Bien. Ya se lo cancelé. Espera un momento. Ah, sí, es que me habías cancelado a mí también. Sí, ya estás, ¿verdad? Ok. Ya estoy, sí. Y ahí ya no se oye ningún ruido, está bien. Ok. Es que alguien tiene como un niño por ahí por un lado y se oye ruido. Vamos. Durante casi 100 años nos la pasamos trabajando con química, desbalanceando nuestros suelos, aplicando más fertilizantes, unos en exceso, otros en déficit, pero no contemplamos la parte viva del suelo ni la parte física. Hoy el concepto de balanceo de suelos ha evolucionado. Anteriormente significaba analizar los elementos minerales y los que tuvieras bajo los incrementabas y lo que estuvieras alto los dejabas de aplicar, buscando hacer un balanceo hasta tener concentraciones óptimas de elementos minerales. Ese concepto ha cambiado, señores. Hoy en día se busca tener la máxima cantidad de microorganismos benéficos viviendo. Se busca tener la máxima biodiversidad y biosostenibilidad en el suelo. Se busca tener un suelo saludable, se busca tener un suelo que no permita el establecimiento de patógenos y que permita manejar un mínimo de pesticidas y que también se pueda manejar una adecuada campaña de riego. Este es el concepto de nutrición de alto rendimiento que considero más exitoso en el mundo porque es un sistema respetuoso con el medio ambiente, es un sistema que retorna la fertilidad total a los suelos, que integra física, química y microbiología. Y creo que hoy en día es el que genera los más altos rendimientos en los principales cultivos que se manejan en el mundo. Bien, vamos a ver. La parte física tiene que ver con propiedades físicas como la textura, la estructura, la materia orgánica, la resistencia a la penetración, la velocidad de difusión de oxígeno que no se encuentra aquí, el color, la permeabilidad, cuántos macro y microporos tiene. Un suelo que se inunde puede dar al traste con la producción del banano. Y esa inundación y esa asfixia radical y esa posterior aparición de enfermedades tiene que ver con la física del suelo. Un mal diseño del sistema de riego o un mal diseño de los drenajes, un mal diseño de cómo va a caminar el agua de lluvia en el árbol
¿Cómo garantizar abasto sin exceso o abasto sin déficit? Tiene que ver con el manejo de la física del suelo. Entonces, esta es la primera. Hay muchas mediciones. Tenemos aquí un penetrómetro y tenemos un medidor de velocidad de infiltración para la parte física del suelo. La parte química, señores, ya la conocen. Esta ha sido la única herramienta que mucha gente ha manejado durante muchos años. Lo que pasa es que antes hablar de microorganismos benéficos sonaba lejos. Hablar de microbiología sonaba como que eso es para la gente que hace producción orgánica. Yo soy convencional. No, señores. Hoy, chequen este dato. Las buenas prácticas agrícolas no son exclusivas de la producción orgánica. Cualquier agricultor convencional puede hacer uso y debe hacer uso de ellas. La fertilidad química no es otra cosa más que la capacidad del suelo, dado que son 17 elementos minerales, les comenté, reconocidos en la fisiología vegetal. El carbón, el hidrógeno y el oxígeno los obtienen el banano del aire, de ahí toma el CO2, y una parte del hidrógeno y del oxígeno los obtiene del agua, en un proceso llamado fotólisis durante la fotosíntesis, donde se rompe una muy pequeña parte del agua. Les comento que el banano, al ser un frutal tropical, es pues muy ineficiente en el manejo del agua en comparativa con plantas del desierto o con plantas que están sometidas a menores condiciones hídricas. Casi el 98-99% del agua que entra en un banano solamente va de paso de la solución del suelo hacia la atmósfera a través de la planta. Se escapa en forma de vapor de gas. Entra agua con sales y sale agua destilada. El agua se va, las sales se quedan. Entonces, solamente de cada 100 litros, solamente casi 1 litro, por ejemplo, no son datos exactos, son aproximaciones. Eso depende de las variedades, la época, etcétera. Se van hacia la atmósfera y solamente 1 litro se queda a formar parte de la constitución de la planta. Entonces, la capacidad del suelo para aportar esos elementos minerales tiene que ver con la fertilidad química y es la que normalmente hacemos. Aplicamos potasio, aplicamos nitrógeno, aplicamos fósforo, aplicamos los micros, fierro, cobre, zinc, manganeso, molibdeno, boro, níquel. En la fertilidad química es importante que tampoco existan elementos no deseados, hidrocarburos, por ejemplo, o metales pesados como flúor, como aluminio, como plomo, arsénico, etcétera, ¿no? Entonces, un alto nivel de sustancias minerales y orgánicas constituyen una buena fertilidad química. Y bien, vamos a la parte, bueno, este es un análisis de suelo, de la manera en que la gente mide los valores que el suelo contiene, y este es un requisito indispensable para cualquier técnico, asesor o productor que esté diseñando su programa de nutrición en banano. Hacerlo sin un análisis de suelo completo que incluya fertilidad, salinidad y fitopatología es, como decimos en México, dar palos de ciego. Si el agrónomo, le digo, si viendo no le atinan, atentando ¿cuándo? Entonces, hoy, a diferencia de hace unos años, un análisis completo incluye física, química y microbiología. Anteriormente se le llamaba análisis de fertilidad. Pero hoy eso queda totalmente incompleto, porque esa fertilidad de la que hablan los laboratorios, como este que está aquí, solamente es la parte química. Hoy hay que medir cuántos nemátodos tengo, si tengo Rhodopulus o no. Hay que medir cuánto Fusarium tengo. Tengo que medir cuántos hongos, bacterias, nemátodos tengo y también tengo que medir cuántos benéficos tengo viviendo y qué biodiversidad, cuántas especies. Y después hay que checar otras cosas. Pero bien, vamos a continuar. Vamos a lo que hoy nos atañe, que es la base, señores, de la tecnología prebiótica. ¿Qué es la parte viva del suelo? Ustedes muy seguramente han escuchado una gran cantidad de términos como biota, como microbiota, como flora y fauna benéfica, como microbiología. A ver, los que saben de esto dicen que los ingenieros agrónomos somos tontos al creer
que el suelo es un medio inerte. El suelo tiene vida, señores. El suelo tiene vida y esa vida puede ser medible. Hay pruebas rapidísimas para aplicar unas gotas de una sustancia en nuestro suelo en banano y dependiendo del nivel de burbuja y de reacción, reacciona esta sustancia con el CO2 y a mayor CO2 significa que hay mayor tasa respiratoria de microorganismos aerobios y a mayor tasa respiratoria de microorganismos aerobios, esto da una medición. Esto hoy se puede hacer en laboratorio con metodologías mucho más precisas, pero hay inclusive hasta metagenómica, hay mucho avance en la manera de medir la parte viva del suelo, señores. Ahorita les voy a explicar esa parte viva, en qué consiste. Antes que nada, miren, ¿qué es la fertilidad microbiológica? Es la capacidad de un suelo para proporcionar un ambiente rico, propicio, pero sobre todo esto, señores, un ambiente saludable, libre de patógenos para el adecuado crecimiento y desarrollo de los vegetales que en él se desarrollan. Si yo le ofrezco a mis suelos, a mis plantas, perdón, un suelo lleno de radópulos con melodongine y con fusarium y con verticillium al mismo tiempo y con mal de Panamá, etcétera, y ahí me voy a llevar a vivir mis raíces y le ofrezco un suelo lleno de asesinos que lo van a atacar, eso es caminar con los ojos vendados. Eso es no contemplar la parte viva del suelo. Bien. Vamos a ver un concepto que se llama balance microbiológico del suelo. El balance microbiológico nos muestra, señores, esa parte viva del suelo y nos muestra la proporción relativa que existen de microorganismos que pueden dañar a mi planta versus la cantidad de microorganismos benéficos que pueden precisamente beneficiar a mi planta. Un balance microbiológico negativo es aquel suelo, por ejemplo, que no tiene microbiología. Hay suelos, señores, que después de tantos químicos, tantos fertilizantes químicos, tantos fungicidas, tantos bactericidas, tantos nematicidas, la utilización de un nematicida, por ejemplo, para radópulos, mata una buena parte de la microbiología, no toda. La utilización de herbicidas, por ejemplo, daña muchísimo la microbiología del suelo. Hay muchas prácticas agronómicas que sin darnos cuenta dañan a nuestra fertilidad microbiológica. Más adelante les voy a comentar las consecuencias que puede haber de esta situación. Entonces, conocer este balance. Miren, yo cuando viajo por el mundo, hay veces que me toca, por ejemplo, estar en Europa y puedo preguntar a un técnico experto en nutrición vegetal y le pregunto, ¿cómo está el nivel de nitrógeno en tu suelo? Me responde, vía foliar traigo 22,000 partes por millón. Fluyendo en la savia en este momento justo traigo 12,000 partes por millón. En el suelo tengo 200 partes por millón de nitratos y 100 de amonio. Se nos cortó Mauricio. Esperemos un momentito para que se vuelva a conectar. Sí. Ahí está. Ya está. Me sacó, no sé por qué, pero ya activé el micrófono. ¿Me escuchas, Fred? Sí, Entonces, ya déjame estamos. compartir la pantalla. Ahí estoy ya. Bien. Entonces, les comentaba el concepto del balance microbiológico, la proporción relativa benéficos patógenos, un suelo sin microbiología, un suelo con poca biodiversidad, es decir, una o dos especies nada más, un suelo que tenga más patógenos que benéficos o tenga muchos patógenos y pocos benéficos, está destinado al futuro fracaso. Hay un estatus microbiológico mucho más alto
que se puede lograr después de 3, 4, hasta 5 años de estar disminuyendo pesticidas e incrementando manejo microbiológico en los suelos, en donde se llegan a introducir o se llegan a reproducir en tal nivel la microbiota benéfica del suelo que se genera una competencia por espacios ocupacionales. Todos los casilleros están llenos y esto suprime la llegada de patógenos por esta y por otras vías, por relaciones antagónicas, por secreción de fungicidas o bactericidas o nematicidas naturales, por competencia por espacios ocupacionales, por muchas circunstancias se generan condiciones no propicias para el desarrollo de patógenos. Cuando la microbiota es lo suficientemente grande, biodiversa y biosostenible, en el tiempo se suprime de manera natural la presencia de patógenos. A ese alto nivel de manejo microbiológico se le conoce como suelo supresivo. Y es el estatus que hoy se busca. Me imagino que hoy en Ecuador tienen ya, hay muchas metodologías sin duda para medir. Si alguien cree que esto de la microbiología es una cosa pequeña porque nosotros no la podemos ver a simple ojo, les comento, señores, que de bacterias se estima que hay más de 1 millón de especies. Y hace 2 años que tengo esta diapositiva o 3, solamente había 3.100 bacterias descritas de 1 millón. O sea que lo que conocemos de microbiología sigue siendo muy, pero muy poco con respecto a lo grande que es el manejo microbiológico de los suelos. Imagínense 1,5 millones de especies de hongos y solamente conocemos un 5% de eso. O sea, estamos en pañales en el mundo. Hay los que saben, dicen, señores, chequen este dato, que hay más habitantes en una cucharada de suelo que en todo Guayaquil, por ejemplo. Una sola cucharada de suelo tiene más habitantes que Guayaquil. Por cierto, he estado en el hermoso puerto. Hace algunos años fui a dar un diplomado de bioestimulación a Guayaquil. Espero que ya pasando la pandemia pueda yo regresar a su hermoso país. Tengo grandes amigos por allá. Entonces, la microbiología es un universo invisible bajo nuestros pies. Si alguien se imagina que es una cosa pequeña, hay más habitantes en el suelo que arriba del suelo. Eso indudablemente. Entonces, es grande. Y ahora sí, vamos a entrar en el tema que nos compete hoy. En Ecuador se está lanzando 2 grandes productos derivados de la tecnología prebiótica, Biolstim y Calpro. Entonces, pero vamos a ver qué es. Miren, les comento. Para hacer manejo microbiológico de suelos hay que seguir ciertos pasos. Hay que ir repoblando y hay muchas maneras. Por ejemplo, incorporar materia orgánica mejora la disponibilidad de alimento. Hay una relación directamente proporcional hasta cierto límite de la actividad microbiológica de los suelos y su contenido de materia orgánica. La materia orgánica es el alimento de la microbiología. Suelos con bajos contenidos de materia orgánica, por debajo del 1%, tienen muy poco alimento para la reproducción microbiana. Un valor de entre 1 y 3 es un valor medio de materia orgánica. Cerca del 3% ya se puede lograr un top. Ya se pueden llegar a lograr altos niveles de manejo microbiológico en los suelos porque existe la comida suficiente. Entonces, incorporar materia orgánica es una manera de incrementar las capacidades de establecimiento de flora y fauna microbiológica. Pero desde hace muchos años, señores, existen lo que se llaman probióticos. ¿Qué son los probióticos? Son microorganismos benéficos que nosotros podemos introducir a nuestros suelos. Y andamos aplicando por ahí Bacillus subtilis, aplicamos tricodermas, azotobacter, azospirillum, nitrobacter, nitrosomonas, nitrococcus, etcétera. Pero estos puede hacer que logren capacidad de establecimiento, puede hacer que no. Puede ser que la cepa venga viva, puede ser que venga muerta,
Puede ser que la mezclemos con algo que es incompatible, la mezclamos con un cobre o con cloro, etcétera, y la matamos. Entonces, la tecnología de algunos inoculantes requieren llegar refrigerados, otros tienen que ser activados con temperatura, enzimas, azúcar, etcétera. En fin, hay hoy en día en el mercado mundial cientos de probióticos, es decir, cientos de especies de microorganismos benéficos que se aplican con diferentes funciones en el suelo. Hoy aplicamos para el metabolismo del nitrógeno, Azospirillum, Clostridium, Azotobacter, Nitrosomonas, Nitrococcus. Ya comienza como a quitarte y comienza a palpitar más el corazón. Bueno, eso ya para allá lo sabe. Aquí lo que... Ok. Por ahí se sigue oyendo Darwin Roldán que está hablando. No sé si nos escucha por ahí Darwin. Si pudiera permitirme continuar hablando porque me aparece él en el micrófono. O alguien que tenga su número de teléfono porque tiene activado el micrófono y está hablando él y no me permite hablar a mí. Ya Mauricio, ya Fred lo silenció. Ah, perfecto. Bien, continúo. Hoy en día hay una alternativa más moderna que no está peleada con los probióticos, de hecho, proviene de los probióticos, que es la tecnología prebiótica, con E de Ernesto. Les comento, en términos generales, ¿cuál es la diferencia entre un probiótico y un prebiótico? Bueno, número uno, la vida. Un probiótico es un microorganismo vivo. Un prebiótico no es ningún microorganismo. Un prebiótico es una sustancia. ¿Qué tipo de sustancia? Una sustancia derivada de la actividad metabólica de un microorganismo benéfico. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes aplican probióticos, ustedes están aplicando vida viva. Cuando ustedes están aplicando un prebiótico, no están aplicando vida. Se la van a dar al suelo, pero de una manera indirecta. Los prebióticos constituyen una excelente fuente de alimento para la flora y fauna nativa que haya. Si ustedes aplican un prebiótico, como Biolstin en su suelo, de manera inmediata, en 24 horas, pueden lugar trazas de reproducción de microorganismos benéficos. Y estas sustancias, también llamadas derivados metabólicos, no señalizan patógenos, no alimentan patógenos. Este tipo de sustancias son exclusivas de la fisiología de los microorganismos benéficos y la planta. Entonces, dice aquí, todo comienza, perdón, me regreso, con el ciclo simbiótico. Señores, ¿qué es el ciclo simbiótico? El ciclo simbiótico es una relación mutualista entre la raíz de una planta, finalmente entre una planta y su rizósfera y aquellos microorganismos que viven en ella. Les comento que la raíz es el contacto entre la microbiota y la planta. Hay gran cantidad de microorganismos que se establecen, como se puede observar en la foto, en los pelos absorbentes del banano y ahí se quedan. El banano les exuda por su raíz sustancias que los alimentan. Y esas sustancias nutren a estos microorganismos benéficos y ellos, en un balance positivo a favor del banano, le regresan más de lo que le consumen. Algunos de ellos en vida le regresan. Otros, en un efecto post-mortem, cuando mueren se desintegran su esqueleto y todo lo que contenían y lo aportan en el suelo. Hay otros microorganismos benéficos que son de vida libre, que no necesitan estar dentro de este ciclo y no necesitan establecerse en la raíz. Hay muchas modalidades. Pero el ciclo simbiótico es una relación ganar-ganar, en donde yo te doy de comer, pero luego tú me regresas más de lo que yo te di. Y a esa relación mutualista se le conoce como ciclo simbiótico. Y ese ciclo, obviamente, entre mayor sea el nivel de actividad microbiológica benéfica en el suelo, mayor es el aporte de sustancias. Así que hoy en día las circunstancias han cambiado.
los fertilizantes no son la única fuente de alimento para nuestro banano. Hoy la microbiología puede desdoblar, desbloquear, aportar inclusive fertilizantes que han estado bloqueados durante años en sus suelos, puede la microbiología liberarlos. Les voy a dar ejemplos más adelante de cómo funciona esta situación. Bien, entonces, miren, los probióticos, señores, son sustancias derivadas de la actividad metabólica de microorganismos benéficos. Dentro de estos hay grandes grupos de sustancias. Hoy en AgriGrow tenemos reconocidos más de 413 derivados metabólicos en el último análisis de metabolómica que se hizo, pero hay algunos hidrolizados proteicos, algunos pedazos de proteínas, algunos aminoácidos, algunos péptidos, inductores de resistencia, vienen ácidos orgánicos, algunos sacáridos, algunos polisacáridos, algunos complejos vitamínicos e inclusive algunos minerales. Entonces, si se fijan, estas sustancias provienen del metabolismo de benéficos. Estas pueden servir de alimento para las poblaciones nativas de microorganismos que existan en su suelo. Es importante, señores, conocer cada uno como productores cuáles son las especies nativas presentes. Para conocer las especies nativas, lo mejor es ir al bosque, a un suelo que no sea cultivado, que esté todavía en su estado natural, de ahí tomar una muestra de suelo con hojarasca, donde no se ha aplicado ningún fertilizante, ningún pesticida, nada. En el bosque puro cercano a la finca y mandar a analizar qué contiene. Eso nos da una idea de qué vive de manera natural. Siempre me preguntan, oye Mauricio, es que el otro día mencionaste que, por ejemplo, Trichoderma y Bacillus subtilis no se llevan muy bien y que no conviene revolverlos mucho porque después generan antagonismos, aunque sean benéficos los dos. ¿Cuáles son compatibles? No hay una respuesta. Lo que sí te sé decir es que lo que tú encuentres viviendo de manera natural en el suelo y conviviendo tiene garantía de compatibilidad. Y eso te puede dar tu primera referencia de qué y qué se lleva bien en tu suelo y que tiene relaciones sinérgicas y no antagónicas. Muy bien, entonces esos son los prebióticos. Eso es lo que contienen los productos de los que hoy vamos a hablar. Si intentamos ver algunas ventajas comparativas entre los probióticos y los prebióticos, bueno, los probióticos, como todos los organismos vivos, tienen caducidad, tienen una fecha. Es decir, la estabilidad de las cepas se puede alterar si el pH cambia, si la temperatura se va muy alto o muy bajo, y legalmente tiene una vida útil de 24 meses. Si la compañía que los compró no los vende, es muy probablemente que estén vendiendo cepas ya con baja viabilidad. En el caso de los prebióticos pueden permanecer estables durante decenas de años. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de microorganismos vivos. Estamos hablando de sustancias, entonces estas no se pueden morir porque no están vivas. Punto número 2. Aplicar un microorganismo en el suelo requiere ciertas condiciones edafoclimáticas. Si las temperaturas están a 45 grados, tú tienes un 0.5% de materia orgánica y te falta humedad y estás en temporada de estiaje, y en ese momento se te ocurre aplicar, por ejemplo, Bacillus subtilis sin materia orgánica, sin humedad y con alta temperatura, lo más probable es que en unas cuantas horas, aunque haya ido viva, esta esté destinada a morir en esas condiciones. Entonces, sin embargo, un prebiótico se puede aplicar y puede generar inclusive manejo de estrés hídrico y térmico, inducir ciertas resistencias en la planta. Entonces, los requerimientos edafoclimáticos de los prebióticos son bajos. Los probióticos, obviamente, como aplicamos bacterias y hongos benéficos, si aplicas hongos ya no puedes aplicar fungicidas. Si aplicas bacterias ya no puedes aplicar bactericidas porque entonces los matarías. Entonces, son incompatibles con los pesticidas. Los prebióticos, como son sustancias, se pueden mezclar con ciertos pesticidas. Normalmente no es muy conveniente si estás buscando reproducción bacteriana que lo vayas a mezclar con un cobre, por ejemplo. Porque aunque el prebiótico pueda ser compatible con el cobre no es compatible con las bacterias y puede tener un efecto nocivo.
Entonces, normalmente no es bueno mezclarlo con biocidas. Entonces, pero sí los prebióticos, dado que se pueden aplicar vía suelo y se pueden aplicar vía foliar, se pueden mezclar y se pueden revolver con los pesticidas que normalmente utilizan vía suelo o vía foliar. El periodo de acción de los probióticos puede ser a mediano y a largo plazo. Ya les comenté que los prebióticos pueden tener efecto en 12 horas inclusive después de la aplicación. Los probióticos requieren constantes aplicaciones. Normalmente hay ciclos de ciertos microorganismos que duran 20, 22, 25 días. Entonces, cuando menos se requiere una aplicación mensual. En el caso de los prebióticos también, hemos visto en trabajos de actividad enzimática en el suelo que he realizado para AgriGrow, que la curva de reproducción microbiana benéfica en el suelo llega a su pico a los 22 días después de la aplicación y después comienza a descender. Ya les enseñaré la gráfica. Una ventaja de los probióticos, señores, es la única con respecto a los prebióticos es que tienen una alta capacidad de lograr efectos específicos. Es decir, tú puedes seleccionar qué microorganismo quieres introducir a partir de un problema que tengas. Y dices, tengo nematodos, meto metarrhizum. Tengo un problema de asimilación con fósforo, meto Pseudomonas fluorescens. Tengo un problema de asimilación con nitrógeno, meto Azotobacter, Azospirillum, Clostridium, Nitrosomonas, Nitrococcus, Nitrobacter. Tengo, por ejemplo, un problema de bacterias. Tengo pudrición blanda en banano, que es una bacteria que afloja el tallo, el pseudotallo. Bueno, tú puedes aplicar un ascomiceto que se llama Streptomyces y este va a generar como derivado metabólico un antibiótico natural que se llama siringomicina. La gente que le sabe a la microbiología sabe qué microorganismo aplicar si tiene un problema con un insecto, con un hongo, con una bacteria, con un parásito, o tiene un problema de asimilación nutrimental en el suelo. Y debe de saber conocer la gran biodiversidad de opciones que hay hoy. Y en el caso de los probióticos, si tú pudieras de manera puntual meter un microorganismo para atacar un problema en específico. Que este logre establecimiento y efecto y reproducción, esa es otra historia. Pero tú como estrategia lo puedes hacer. En el caso de los prebióticos, las funciones no son tan específicas. Porque como los prebióticos reproducen la totalidad de la flora y fauna microbiana, entonces vas a lograr múltiples efectos en el manejo de la microbiología. Entonces, aquí está el ciclo simbiótico, señores. Se dice que los pelos absorbentes de una raíz, en el caso del banano, pueden atraer más de 30,000 especies diferentes. Plantas alimentan a microbios por medio de exudados y estos sintetizan derivados metabólicos, enzimas, hormonas, antibióticos, reguladores de crecimiento, hormonas, auxinas, giberelinas, citocininas o liberan minerales en el suelo y se lo regresan a la planta. Fíjense, aquí creo que está una parte de lo más interesante. Aplicar prebióticos en el suelo incrementa la actividad enzimática y microbiana en el suelo. Poco a poco, al paso del tiempo, se van disminuyendo la presencia de patógenos. A ver, los prebióticos no son ni fungicidas ni bactericidas, señores. No los vayan a catalogar en esa categoría. Los prebióticos son una estrategia moderna de manejo microbiológico que permite hacer una sucesión ecológica al paso de los años, ir disminuyendo patógenos e ir incrementando benéficos. Ese es, señores, el verdadero balanceo de suelos. Ese es el verdadero retorno de la vida del suelo, de ese balance perdido. No solamente la química. Quizá alguien cuando leyó el tema y dijo balanceo de nutrientes, ok, tienes el calcio bajo, súbelo, y si tienes el manganeso alto, bájalo y balancea la nutrición. Bueno, ese era el concepto antiguo de balancear la nutrición. Sigue siendo válido y se sigue utilizando y se debe de hacer. No estoy hablando mal de él, pero hoy, señores, el balanceo implica manejo físico-químico y microbiológico. Garantizar
una buena conservación de humedad, un buen abasto de humedad en el cultivo, un buen drenaje y generar un ambiente saludable. Aquí está el meollo del asunto. Los prebióticos generan suelos saludables en el mediano y largo plazo. Un suelo saludable genera plantas saludables, señores. La productividad del banano tiene que ver mucho con el estado de salud de sus plantas. Entonces, recuerden esto, tecnología prebiótica, manejo microbiológico, suelo saludable, ambiente propicio. Un suelo saludable de manera natural requiere menor cantidad de insumos, menor cantidad de químicos. Suelos saludables, plantas saludables. De hecho, este es uno de los eslogans de AgriGrow, la empresa líder en el mundo en tecnología prebiótica de origen americano, está en Estados Unidos, para la cual trabaja Freddy y yo colaboro como asesor externo desde hace muchos años con ellos, que conocí la tecnología. Y como es de lo último que hay en manejo microbiológico, pues bueno, de manera constante estoy impartiendo este tipo de charlas. Bien, y después de todo esto alguien se preguntará, bueno, pues está muy bien, pero ¿cuál es la importancia? ¿Qué gano de manera efectiva al mantener pues, muchos microorganismos benéficos? Se oye bonito, pero yo lo que quiero son dominio de mis procesos de bioestimulación, emisión de hijuelos, inducción floral. Desde la inducción ya viene determinado el número de manos, el número de dedos por mano y el tamaño de los dedos, dependiendo de una respuesta a las condiciones edafoclimáticas, disponibilidad, temperatura, fotoperiodo, control de plagas. ¿Cómo podemos alterar eso? Que es al final lo que nos interesa en banano. Chequen, una mayor cantidad de microorganismos benéficos en el suelo permite una mejor actividad metabólica y enzimática. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues de esta actividad metabólica y enzimática, en parte depende el lograr plantas con un alto estatus nutrimental y una alta capacidad productiva. Bien. Y vamos adentrándonos un poquito más. Los microorganismos, ¿qué relación tienen con la nutrición vegetal? Fíjense, ya les comenté que son la parte viva del suelo, pero son los responsables de la dinámica de transformación y desarrollo de los suelos. Transforman sustancias y compuestos en el suelo hasta que estos puedan ser asimilados por las plantas. Un ejemplo, una forma de fósforo PO4 no disponible puede ser atacada por Pseudomonas fluorescens y transformada a ortofosfato, H2PO4, y pasar de una forma inasimilable a una forma asimilable. Esto sin acidificar, sin aplicar ácidos, y esa es una acción de pasar formas químicas inasimilables a formas asimilables. Ahí les va otro proceso. La formación de materia orgánica conocida como humificación. Cuando ustedes dejan residuos, señores, y cortan las hojas, ya cortan la planta madre y luego se queda el hijuelo, toda esa materia orgánica, en realidad no es materia orgánica, es materia verde. De las toneladas que se quedan de hojas y de tallos, una pequeña parte se va a transformar en materia orgánica, conocida como humus. Último periodo de degradación de la materia orgánica y el compuesto más estable conocido. Bueno, ese proceso para que esa hoja de banano que quedó en el suelo sea transformada en humus, ¿quién creen que lo hace? Ese es un proceso netamente microbiológico. Si no hubiera microbiología en sus suelos, esas hojas quedarían ahí y nunca se convertirían en materia orgánica. Me ha tocado, por ejemplo, viajar cuando yo empezaba a ir a Perú a ver los espárragos. Cuando se quitaron los espárragos para poner arándanos, me encontré raíces de espárrago en un suelo arenoso del desierto peruano 4 años después, donde no hay actividad microbiológica, y las raíces estaban ahí, sin haberse transformado en humus y en materia orgánica. En un suelo con un alto nivel de actividad microbiológica, esas raíces ya no existieran. Esas raíces se hubieran humidificado. Ok.
La microflora está compuesta por bacterias, hongos, actinomicetos, levaduras, algas, virus, nemátodos, benéficos, protozoarios. Algunas funciones básicas de cómo un producto como Biolstin pudiera ayudarnos al ser aplicado tanto en el suelo como vía foliar. Número 1, los prebióticos contienen nutrientes directos. Aparte de alimentar a la microbiología, estos pueden ser consumidos y aprovechados como alimento. Y es un cóctel bastante amplio de sustancias orgánicas. Transforman compuestos orgánicos e inorgánicos. La mineralización es un procedimiento microbiológico. Si ustedes aplican una proteína en el suelo, esta es atacada por la microbiología hasta que la desdoblan en aminoácidos. Y luego los aminoácidos hasta que llegan a nitrato, pero los mineralizan. Punto número 3, los microorganismos solubilizan compuestos orgánicos para facilitar la absorción por las plantas. Pueden pasar un fosfato tricálcico, por ejemplo, a monocálcico. Los microorganismos promueven procesos oxidorreductivos. Por ejemplo, el azufre en su forma elemental no puede ser absorbido por el banano. Tiene que estar en forma oxidada como ion sulfato. Si ustedes tienen una bacteria que se llama Thiobacillus, esta ataca al azufre y lo oxida y lo convierte a sulfato. Y la forma de sulfato, el banano se la puede comer. Lo que les estoy diciendo es que un adecuado manejo microbiológico promueve liberación de algunos compuestos que tenemos ahí, pero no tenemos la llave del almacén. Es dinero que tenemos acumulado en el suelo durante muchos años de pura fertilización química, y la tecnología prebiótica puede ser la clave o la llave para abrir esa bodega de una gran cantidad de sustancias que no pudieron ser absorbidas por el banano durante muchos años. Pueden generar reacciones antagónicas con patógenos, pueden degradar pesticidas, pueden degradar hidrocarburos, inducen resistencia en ciertas especies, inducen formación y protección del sistema radical al establecerse en los pelos absorbentes, pueden generar competencia por espacios ocupacionales en el suelo y en la raíz, es decir, compiten con patógenos por el lugar, pueden segregar algunas especies, sustancias tóxicas a los patógenos. Hay muchos microorganismos que generan antibióticos que no permiten la entrada de bacterias patógenas. Fíjense, si tú manejas y mejoras la microbiología, mejoras no solo la fertilidad microbiológica, también mejoras las propiedades físicas del suelo y mejoras las propiedades químicas del suelo. Rehabilita suelos afectados. Los procesos de biodegradación se dan con microbiología, disminuye residuos peligrosos en el suelo, disminuyes la pérdida por lixiviación de nutrientes que se da tanto durante la temporada de lluvias. Ustedes fertilizan previo a la temporada de lluvias, pero después un buen porcentaje de sus fertilizantes se pierden por arrastre y lixiviación. Bueno, una alta actividad microbiológica genera mayor retención de humedad y nutrientes y fertilizantes. Entonces, retienen humedad y retienen minerales. La microbiología. También, por ejemplo, pueden formar sustancias complejantes o pueden promover la síntesis de sustancias llamadas fitosideróforos, que son quelatos naturales o sustancias como la vapenina que puede generar quelatado natural para evitar que los elementos anden libres en la solución del suelo y se fijen y estos queden disponibles para entrar en contacto con los pelos absorbentes y ser introducidos dentro de la planta. Como bien pueden ustedes ver, hay un listado de funciones que la microbiología tiene y que nosotros podemos mejorar mediante la tecnología prebiótica que pudiera seguir con esto, ¿no? Hoy en día, señores, es fácil, en Ecuador ya lo debe de haber, monitorear. Este es un ejemplo, señores, de un monitoreo, un análisis muy sencillo que se manda a hacer a un laboratorio. Tengo entendido que en Ecuador ya hay, y si no, con los sistemas de mensajería se puede ir inclusive a otro país. Este es un análisis sencillo que muestra hongos, bacterias y nemátodos patógenos y muestra las especies de benéficos que viven en este suelo. Benéficos tenemos Bacillus, Pseudomonas, Penicillium y Trichodermas. Patógenos, bacterias tenemos Pseudomonas y aguas. Hay 3,000 unidades formadoras de colonias de Fusarium solani, 760 unidades formadoras de Fusarium oxysporum
y una de Rhizoctonia. Conocer cómo está el balance microbiológico hoy es una de las claves del adecuado manejo de la nutrición y la fisiología del banano. Entonces, es altamente recomendable que comiencen ustedes a meterse en esto, ¿no? Hay actualmente, en un estudio de metagenómica completo, señores, se pueden analizar los 3 grandes pilares de la fertilidad microbiológica de un suelo. Número 1, su biosostenibilidad. ¿Qué probabilidades tengo yo de mantener cierto número de especies conviviendo y sostenerlas en el tiempo? Esto depende de cuántas especies tenga, es decir, qué biodiversidad. Depende de su funcionalidad y la resistencia que esa microbiología tenga a los cambios climáticos. Porque puede hacer que tenga yo este mes un alto nivel de microbiología, pero la microbiología, señores, a diferencia de la química, es un concepto dinámico. Que yo en el mes de marzo tenga 25 especies viviendo, puede hacer que en el mes de abril, cuando incremente la temperatura, se me mueran más de la mitad. Entonces, esto es un concepto dinámico. Si en 30 días se me mueren, entonces no soy sostenible. No tengo biosostenibilidad. El siguiente aspecto ya lo expliqué y es la salud del suelo. ¿Cuántos patógenos tengo con respecto a beneficios? ¿Qué tipo de especies pueden generar biocontrol? ¿Qué tipo de especies tengo? Si tengo Pseudomonas pútida, por ejemplo, que me genere síntesis de hormonas o resistencia al estrés. Una vez que conoce uno las especies y sus funciones, puede uno saber qué microorganismo está generando qué función en el suelo. Y por último, el estatus nutrimental del suelo. ¿Cómo están mis macroelementos? ¿Cómo están mis microelementos? ¿Cómo están todas mis sustancias orgánicas en el suelo? Entonces, estos son los principales indicadores básicos de la actividad microbiológica de los suelos. Hay muchas empresas. Agrigro tiene contacto directo, Freddy tiene contacto directo, yo tengo contacto directo con las gentes que hacen este tipo de estudios. Si alguien estuviese interesado o como asociación de bananeros en Ecuador quisieran un día llevar un análisis de metagenómica para ver un estudio general de las principales regiones bananeras, esto se puede hacer con relativa facilidad. Aquí está, por ejemplo, un detalle. Esta es una empresa mexicana en donde se inoculó fuertemente, señores, con tricoderma. Pero fíjense lo que sucedió. Bacillus subtilis casi se fue a 0. Tricoderma, 20 millones de unidades formadoras de colonias. Y Bacillus subtilis, pum. Y sucede que levaduras y mesófilos y pseudomonas hay poco. Es decir, casi está lleno de pura tricoderma. Esto es bueno. Pero esto, señores, es un ejemplo de un error en la biodiversidad. La biodiversidad en la microbiología nos habla, señores, que tenemos que tener un ejército de empleados que cumplan con diferentes funciones. Se los explico de esta manera. Es como si ustedes en el campo o en una empresa, por ejemplo, hay muchas secretarias. Hay 5,000 secretarias. ¿Para qué quieres 5,000 secretarias? O contratas un velador, pero en lugar de un velador tienes 5,000 veladores. ¿Para qué quieres 5,000 veladores? Lo mejor es que analices cuántas secretarias, cuántos veladores, cuántos obreros, cuántos administrativos, cuántos operarios, cuántos choferes necesitas y tengas una cantidad adecuada de cada uno de ellos. Y si tienes todas las especies que necesitas para tener un alto grado de actividad metabólica en el suelo, tienes biodiversidad. Hay un índice en microbiología que se llama el índice de Shannon, que precisamente no mide la cantidad, mide la biodiversidad. Tener un suelo diverso, es decir, con muchas especies diferentes viviendo, genera que si tengo un problema con nitrógeno, yo tengo ahí viviendo Azotobacter. Si tengo un problema con fósforo, ahí tengo a Pseudomonas. Si tengo un problema con potasio, ahí está Bacillus subtilis. Si tengo un problema con azufre, ahí tengo a Thiobacillus, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Qué pasa si tengo puros Pseudomonas? Pues nomás le pego al fósforo. Pero luego, ¿quién me va a arreglar todo lo demás? ¿Qué pasa si tengo nemátodos? Necesito microorganismos que ataquen nemátodos. ¿Qué pasa si tengo Fusarium? Necesito tricoderma para Fusarium.
Necesito un cóctel de diferentes herramientas, no una sola. Entonces, muchas veces se comete el error de introducir una sola especie y llenan de puro bacillus, puros bacillus, puro bacillus. Eso no es del todo malo, pero no genera biodiversidad. La ventaja de la tecnología prebiótica es que esta reproduce a todas las especies de benéficos en el suelo y genera, aparte de cantidad, también genera biodiversidad. Bien, aquí está un análisis de metagenómica. Ahorita ya tenemos en AgriGrow otros más modernos de cómo hacerlo. Miren, ya estamos en la parte final, nos quedan 5 o 10 minutitos. Señores, como les comenté hace un momento, la materia orgánica en el suelo, entendida como humus, genera una gran cantidad de correlaciones positivas entre la física, la química y la microbiología. Miren, vayámonos hacia la izquierda, a la derecha superior. Un incremento en el contenido de materia orgánica incrementa la capacidad de retención de humedad. Si se retiene más agua y hay más fertilizantes disueltos en esa agua, llamada solución del suelo, se incrementa la retención de minerales. Si tú tienes un suelo con una humedad y con minerales más constantes, mejoras la población microbiana, porque hay más alimento para ellos. La misma materia orgánica sirve de alimento. Si tú tienes una mejora en la población microbiana, tienes que disminuir por efecto antagónico el nivel de patógenos en tu suelo. Si disminuyes el nivel de patógenos en el suelo, mejoras la salud del suelo. Si mejoras la salud del suelo, mejoras la salud de la planta. Si mejoras la salud de la planta, logras mayor rendimiento y calidad. Y esta es una cadena de consecuencias y de correlaciones entre la física, la química y la microbiología. Bien, vamos a ver un poquito el aspecto del balanceo de suelos y el enraizamiento en banano. Les comento rapidito. Los pelos absorbentes del banano son consumibles. Les pongo una pequeña foto, a ver si traigo aquí, miren. Ahí están. Esta es una raíz de banano. Les voy a leer aquí rápidamente algunas características para lograr una buena microbiología y un buen balanceo de suelos. Punto número 1. Debe de partirse de un análisis completo de agua y suelo que incluya física, química y microbiología y diseñar un programa de nutrición a partir de eso. Punto número 2. Los pelos absorbentes en el banano son consumibles. Es decir, tienen una vida útil que puede ir desde los 20 hasta los 30, 32 días, dependiendo de las condiciones de humedad. Punto número 3. Solamente existen pelos absorbentes, señores, bajo 3 características básicas: temperatura, oxígeno y humedad. En lo seco no hay pelos absorbentes activos. Sin oxígeno, los pelos absorbentes son células aerobias. Consumen oxígeno. El banano por las hojas hace fotosíntesis. Allá consume CO2 y expira oxígeno. Pero las raíces son órganos aerobios, sobre todo los pelos absorbentes. Entonces, ellos requieren oxígeno disuelto en la solución del suelo. Y toman ese oxígeno disuelto en la solución del suelo. Entonces, si no hay oxígeno disuelto, si está pasado de humedad, si todos los macro y microporos del suelo están llenos de agua, se expulsó todo el oxígeno y eso genera asfixia radical. Esa asfixia después se convierte en hipoxia y finalmente puede llevar a la muerte de tejido. Una vez que hay muerte de tejido, viene un hongo que es saprófito y ¡pum!, ataca el tejido muerto y se enferman. Entonces, estas características es importante conocerlas. Una planta adulta puede tomar desde 0.2 hasta 1 miligramo de oxígeno por gramo de raíz por hora. ¿Vale? Las raíces tienen quimiotropismo, crecen hacia donde hay comida. Hidrotropismo, tienen que estar humectadas. Geotropismo, crecen hacia abajo. Y oxitropismo, si falta oxígeno, van a crecer y a caminar hacia donde haya más oxígeno, buscando la respiración. Entonces, el banano tiene una raíz agresiva. Todos los frutales tienen un programa genético de cómo son sus raíces, qué tipo. Nosotros podemos
modificar mediante bioestimulación el comportamiento de nuestra raíz hasta cierto límite. Hoy la bioestimulación del sistema radicular en banano es un tema que imparto muchísimo en Colombia, en la zona de Apartadó. Varias veces me ha tocado estar en los últimos años. Entonces, obviamente, entre más actividad microbiológica haya, más actividad radicular. Más actividad radicular, mayor absorción de agua y nutrimentos. Mayor absorción de agua y nutrimentos, mayor tasa fotosintética, mayor tasa fotosintética, mayor producción de fotosintatos. Mayor producción de fotosintatos, mayor productividad general. Dice la diapositiva cómo leer el lenguaje de las raíces. Las raíces tienen información que darnos, señores. Si ustedes escarban, quitan la hojarasca y se encuentran raíces secundarias que no tienen pelos absorbentes y que están blancas, significa que vienen ustedes de un periodo de estiaje, un periodo de estrés hídrico. Los pelos absorbentes se mueren. Viceversa. Ustedes se encuentran las raíces oscuras, cafés, negras, pardas. Los pelos absorbentes están muertos. Su raíz pasó por una etapa de asfixia radical. Le estuvo faltando oxígeno. Si ustedes escarban y salen raíces secundarias como esta, llenas de pelos absorbentes blancos, significa que el balance de temperatura, oxígeno y humedad es el adecuado. Significa que prepararon, que drenaron, que manejaron bien su plantación y que tienen condiciones propicias para el desarrollo de la raíz. A esa información que la raíz da, en bioestimulación se conoce como el lenguaje de las raíces. Hay que saber leerlo y hay que saber interpretarlo. Ahí les di 3 grandes condiciones básicas de cómo aprender a interpretar ese lenguaje de las raíces. Aquí están algunas otras fotos donde se aprecia las raíces secundarias y los pelos absorbentes que surgen de estas. Y arriba hay una microfotografía electrónica de esos pelos absorbentes. Chequen a su izquierda. Este es un corte transversal, señores, de un pelo absorbente. El pelo absorbente no solo absorbe por el exterior, es hueco, como una serie de cavernas, y la solución del suelo se difunde en todo su interior. De ahí se viene por la ruta simplástica o apoplástica, llega a las bandas de Gaspari, se va al xilema, del xilema, pum, sube hacia arriba, hasta llegar a la hoja. Ahí el agua se evapora y se va en forma de vapor de gas. El agua se va, los minerales se quedan. Tienen que entrar aproximadamente unas 600, tienen que salir unas 600 moléculas de agua para que entre una molécula de CO2 por los estomas para el proceso fotosintético. Entonces, sin agua no hay fotosíntesis. Y vean cómo va desde un pelo absorbente hasta el ambiente, el agua. Bien, ya les mencioné que para un buen desarrollo radical se requiere tener 3 variables básicas: temperatura, oxígeno y humedad, y física, química y microbiología. Si no, es muy complicado que tengamos un buen balance. Bien, estamos ya en la parte final. Les voy a explicar un poquito el asunto de las correlaciones de la parte aérea con el sistema radical. Biostin es un prebiótico que tiene como parte de sus objetivos el generar una raíz fuerte y sana. Una raíz fuerte y sana, ya hablamos que puede generar una planta fuerte y sana, pero da la casualidad que una raíz más desarrollada, señores, constituye una fábrica de citocininas más grande. Recuerden que las hormonas, las 9 hormonas reconocidas en la fisiología vegetal, excepto el etileno, se sintetizan en una zona de la planta y luego se traslocan y se mueven a otras zonas donde tienen receptores para actuar. Las citocininas se sintetizan en raíces y suben hacia la planta. Las auxinas se sintetizan normalmente en los ápices de crecimiento y bajan. Chequen esto, dicen los que saben en frutales, que cuando las citocininas van subiendo y las auxinas van bajando,
el nivel de calcio que el banano chupa es más alto y esto puede coadyuvar a disminuir la deficiencia de calcio en banano, también conocida como mancha negra o podredumbre negra. No sé cómo se conozca en Ecuador, pero ustedes saben a qué me refiero, ese problema de calcio en banano. ¿Qué pasa? Si yo tengo una raíz sana, mi síntesis de fotosintatos va a ser más alta. Si tengo más fotosintatos, voy a poder bajar más fotosintatos hacia mi fruta. Y esto puede generar un mejor rendimiento. En términos generales son las relaciones más básicas. No son tan simples como se las acabo de mencionar. Hay otros aspectos más complejos que determinan el crecimiento y el desarrollo de los vegetales, pero en términos generales, para avanzar, así está. Entonces, voy a terminar la charla diciéndoles cómo mejorar. Se pueden incorporar abonos orgánicos, se pueden incorporar materia orgánica, residuos de cosecha, otros cultivos incorporan probióticos o prebióticos. Pero bien, miren, les voy a pasar esta diapositiva. La cantidad total de biomasa microbiana de un suelo es el reflejo de sus contenidos de materia orgánica. Y ahorita les voy a dar un pequeño paseo de cómo funcionan los microorganismos en el suelo con aspectos básicos. La charla va a estar disponible en el canal de YouTube. Se llama Bioestimulando AMDO, mi instituto de capacitación. Entonces, chequen, miren. Esta gráfica, señores, es con tecnología prebiótica de Agrigo. Y aquí se midió la tasa de reproducción de benéficos, de actinomicetos. La línea azul, señores, ese es un suelo que se le aplicó agua sola. Si se fijan, el agua sí reprodujo cierta cantidad de actinomicetos. Pero chequen la línea naranja, señores. Sobre todo al llegar a la semana 4, logra más del doble de reproducción de microorganismos benéficos. Estas son mediciones de Agrigrom. De hecho, este trabajito me tocó hacerlo aquí en México con ayuda de un buen microbiólogo. Esta es una enzima, la lacasa, que se encarga de ayudar a desintegrar parte de las sustancias duras de la lignina. Chequen cómo no solo activa la microbiología, sino activa ciertas enzimas. La línea azul es el testigo. Ahí el agua sola no logra activar la enzima lacasa, que es la que hace que se forme más materia orgánica y se desintegren los residuos de cosecha. Chequen la línea amarilla en la tercera semana, que es un producto parecido a Biolstin. Aquí dice Agrigro porque se llama diferente en los diferentes países, pero es el mismo. Chequen la tasa de reproducción, no el doble, el cuádruple. De 6 a 41, más, 8 veces. Entonces, esto habla de... ¿Se acuerdan cuando les decía que la microbiología mejoraba la actividad metabólica de los suelos? Bueno, el nivel enzimático en los suelos es un indicador. Y aquí está la corroboración con un estudio científico, con una medición directa de enzimas en el suelo. Y bien, termino, señores, con un ligero paseo. Microorganismos fijadores de nitrógeno, no simbióticos, Aspergillus. Tricoderma le pega el nitrógeno, fíjense, Saccharomyces. Microorganismos fijadores de nitrógeno, el más conocido por todos ustedes, pues es Rhizobium. Solubilizadores de urea, Bacillus, Clostridium, Pseudomonas. Promotores de nitrificación, Nitrosomonas, Pseudomonas, Clostridium, Bacillus. Fíjense que Bacillus, en cuanto a nutrición, casi aparecen todos. Es buenísimo para la nutrición. Microorganismos que transforman el fósforo. Bacterias, Bacillus megatherium y Bacillus mesentéricos. La más conocida y la más usada es Pseudomonas fluorescens. Pero hay algunos hongos como Rhizopus, como Penicillium, que también pueden liberar. Ya termino, señores. 2 minutos. Mecanismos de solubilización. Microorganismos que transforman el azufre. Thiobacillus, Bacillus y Pseudomonas. Pueden oxidar azufre y pasarlo a una fórmula asimilable.
Microorganismos que liberan potasio: Bacillus, Clostridium, Mucor, Pseudomonas. Entonces, si se fijan, hay un microorganismo para cada proceso. Hay algunos procesos de bioestimulación que pueden llevarse a cabo por medio de microorganismos. Algunos de ellos pueden generar interacciones bacterianas en la filósfera. Otros pueden sintetizar sideróforos, ya les hablé. Aquí están algunos de ellos, que son quelatos naturales. Otras, como Pseudomonas pútida y Pseudomonas fluorescens, pueden generar síntesis auxínica en el suelo. Por ejemplo, Bacillus atrophaeus puede generar síntesis giberelínica y también citocinínica. Si están buscando etileno y maduración, pueden meter Pseudomonas y Bacillus atrophaeus. Este es un tema que doy que se llama bioestimulación con microorganismos. Hay inducción de resistencia por ciertas especies, Trichoderma, Bacillus sobre todo. Entonces, hay un mundo de información, señores. Hay agentes de biocontrol que ustedes pueden aplicar, ¿no? Entonces, aquí llegamos al final, señores. Ahí están todas mis redes sociales. Ahí está, señores, el canal de YouTube de Bioestimulando Ando, en donde este video de la grabación estará disponible y en donde podrán poner todas las preguntas concernientes al tema y yo poco a poco las iré respondiendo en el canal. Les agradezco muchísimo la invitación al agro, la invitación a AgriGrow, Freddy. Muchas gracias por la invitación. El tema es amplio, mucha información en poco tiempo, pero les agradezco mucho que me hayan aguantado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero. Muy buena la charla. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a Mauricio. Gracias, Mauricio, gracias. No sé, Fred, Mauricio, a ver si empezamos con algo de preguntas. Tengo unas preguntas. No sé si quieran mandar preguntas al chat para que Mauricio pueda responder. Sí, si desean y si no, las escriben en el canal. Ahí pasaron una pregunta al chat, pero... Escucho mucha interferencia ya, Freddy, como que se prendieron todos los micrófonos, Sí. pero yo no escucho nada. Hay mucho ruido. Ahora sí ya se cayó el ruido. Hay una pregunta en el chat, no sé si podamos responder esta. Donde dice, pásamela de una vez. Dice, buenas noches, les saluda Darwin Roldán desde Ecuador. Una consulta, ¿los prebióticos cada cuántos días se recomienda la aplicación y acompañado con qué podría ir en aplicaciones al suelo para el cultivo de banano? Una aplicación mensual es más que suficiente para mantener cierto nivel de actividad microbiológica. ¿Con qué lo puedas mezclar? Depende. Necesitaría ver tu análisis de suelo y ver qué elementos tienes deficitarios para poderte recomendar. Si tienes problemas con azufre, lo puedes mezclar con Thiobacillus. Si tienes problemas con fósforo, con Pseudomonas. Si tienes problemas con nitrógeno, con Bacillus subtilis, etc. ¿Con qué lo debas de mezclar? Depende de qué necesidades tengas en tu suelo. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Mauricio, yo tengo una. Nosotros hemos visto que en varias aplicaciones, nosotros tenemos un análisis de suelo antes y después de la aplicación. Y hemos visto que en muchas aplicaciones que aplicamos materia orgánica, especialmente en banano, cuando tienen niveles altos de nemátodos, después de materia orgánica, vemos que reduce el nivel de nemátodos. ¿Por qué puede ser esto? Muy probablemente estás activando ciertos microorganismos que no sé si tengas metarrhizum o tengas algún agente de control de nemátodos. Hay varios microorganismos que se activen ante la presencia de materia orgánica. Si te fijas, esto checa con el hecho de que algunos nemátodos son termófilos. No sé si Rhodopulus sea termófilo, pero pasa un dato por efecto de activación microbiológica, pero hay otro efecto, que si tú incrementas materia orgánica, incrementas retención de humedad. Y mayor retención de humedad no genera condiciones de alta temperatura para el desarrollo del nemátodo. Y ahí es donde puedes tener el efecto de control por materia orgánica.
Perfecto, Mauricio. Tenemos otra pregunta. Dice, buenas noches. ¿Han podido realizar aplicaciones de prebióticos en arenas? ¿Funcionan de igual manera que en un suelo franco? En caso de arena, ¿la frecuencia de aplicaciones es la misma? No, a ver, si las arenas tienen un contenido de materia orgánica superior o cercano al 1%, se pueden hacer aplicaciones. Pero hay que estar conscientes que las arenas normalmente no son ricas en materia orgánica, excepto algunos casos especiales en el mundo. Y a menor contenido de materia orgánica, menos posibilidades de hacer microbiología. Dado que no hay posibilidades de hacer microbiología, sí se pueden aplicar en la arena. De hecho, inclusive los prebióticos pudieran ser aplicados en condiciones hidropónicas, en agua pura. Solo que ahí las aplicaciones tendrían que ser semanales y más pequeñas para mantener una aplicación constante. No conviene hacer una aplicación grande al mes en una arena porque inclusive se lixiviaría o no lo guardaría. Ahí yo le recomendaría hacer aplicaciones pequeñas pero semanales. Siguiente. A ver, nos dicen, ¿por qué sí son tan necesarios los microorganismos del suelo para la transformación de minerales, para la disponibilidad para la planta, si existe tanto en el uso de nematicidas? Bueno, lo que pasa es que hay un cierto nivel de desconocimiento a nivel mundial. Creo que hemos visto a la microbiología como una cosa que es para orgánicos, como una cosa que es para los ecologistas. No, señores, ese error nos ha llevado a irnos tan fuertemente con puro manejo. A ver, yo no tengo nada en contra de los químicos. De hecho, yo tengo un libro que se llama Manejo Integrado de Nemátodos, que le hice a FMC hace muchos años. Y hablo de químicos y hablo de muchas cosas. Y he aplicado muchos químicos en mi trayectoria profesional. Lo que yo no estoy de acuerdo es que dependas exclusivamente de una estrategia química. Oye, también hay estrategias biológicas. También hay estrategias microbiológicas. También hay estrategias orgánicas, nematicidas que generan, no matan al nematodo, pero generan una rizósfera no adecuada para su desarrollo, generan relaciones antagónicas, impiden su reproducción, no lo matan. Entonces, dedicarte a la pura química es un error. A ciencia cierta, yo creo que es el desconocimiento de las funciones de la microbiología en el suelo lo que ha llevado a las grandes industrias a utilizar solamente químicos. Siguiente. ¿Para qué nos sirve la utilización de Calpro en el suelo? Perfecto. En los suelos tropicales de la parte media del Ecuador, hacia arriba y hacia abajo, donde las precipitaciones son altas, hay una fuerte tendencia a que los cationes básicos, potasio, calcio y magnesio, se pierdan por lixiviación. Esto genera un desbalanceo nutrimental en el suelo. Calpro puede ser una alternativa para restituir ese balance cálcico de las pérdidas que se generan durante la temporada de lluvias. Entonces puede ser una excelente estrategia, puede ser aplicado vía suelo y puede ser aplicado también vía foliar. Y en ambas rutas puede generar un balance a favor. Recuerden que en el suelo, en los sitios de intercambio del suelo, esto que se conoce como complejo arcillo-húmico, el 65% de los sitios de intercambio del suelo deben estar saturados con calcio. El calcio debe de ser el catión predominante en el suelo para un adecuado funcionamiento del sistema radical. Entonces, Calpro puede ser una opción para incrementar los niveles de calcio en el suelo y en la planta. Siguiente. ¿Puede BioSteam, adicional de agregar microbiología en el suelo, ayudar a combatir alguna enfermedad foliar? Probablemente, mira, por ejemplo, debido al nivel de salicilatos que contiene como inductor de resistencia, no es un agente de control, pero sí puede llegar a mejorar la resistencia y la convivencia con el patógeno. Yo creo que a los prebióticos no hay que enfocarlos o posicionarlos técnicamente ni como insecticidas, ni como fungicidas, ni como bactericidas, porque no lo son. Y no es esa la imagen que quiero dejar. Sin embargo, una planta más bien nutrida y más saludable, con un suelo más saludable, tiene mayor capacidad de convivencia y mayor resistencia al ataque de patógenos y enfermedades.
Siguiente. No tengo más preguntas. No sé si alguien de los participantes quiera preguntar algo. Puede sacar su micrófono y preguntar. Pablo, Una pregunta más vino. sí, ahí alguien había preguntado que si es necesario mezclar con bioestimulantes orgánicos como complemento con BioStim. No es necesario, así tanto como una necesidad que deban de ir. No, pero si tú vas a aplicar otra cosa en la misma aplicación, pues la verdad es que se puede mezclar. Solo checa compatibilidad. No mezcles con cobres, ni azufres, ni con ningún producto de fuerte reacción alcalina. De ahí en fuera tú puedes mezclar prebióticos sin problema. Inclusive con un hematicida, sin problema. Ok. Nos preguntan, ¿los suelos de origen aluviales tienen una pérdida brutal de microorganismos por su exposición a la radiación directa que recibe? ¿Cómo podemos afrontar esta pérdida de microfauna? Cobertura, señor. No hay otra cosa. Prácticas que eviten la erosión. Esa generación de esa capa de materia orgánica que tienen ustedes en los bananos en Ecuador, esa capa que a veces puede llegar a medir hasta 10 centímetros es indispensable para evitar. Efectivamente, en las capas superiores hay mucha pérdida de microbiología, pero existen capas más abajo en donde sí hay actividad. Pero no hay otra cosa más que cobertura y evitar erosión. Pregunta, ¿y qué fuentes de minerales no debemos usar para disminuir esas áreas? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. ¿Para disminuir esas áreas de qué o cómo? ¿Me puedes explicar? Debe ser es la misma pregunta, dice, de los suelos aluviales. Dice, ¿qué fuentes de minerales no debemos usar? Dice. Perfecto. Ya entendí, porque sí va relacionado con lo anterior. Obviamente, fertilizantes de inmediata liberación. Tienes que utilizar fertilizantes de liberación controlada para que tú no tengas una pérdida total y para que estos vayan solubilizándose de manera paulatina. Si tú trabajas solubles básicos, puede hacer que los 20 días ya no tengas nada en el suelo. Siguiente. Dice, ¿la aplicación de aminoácidos al célula puede servir como alimento de microorganismos? Sí, solo que las cantidades que podemos aplicar de aminoácidos son pequeñas con respecto a lo que la microbiología se come. Pero sí, azúcares también, polisacáridos también. Todas estas sustancias alimentan un poquito la microbiología. Perfecto. Tenemos una pregunta más. No, es un ok. Muchas gracias por la respuesta. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Si no, ya tenemos las redes sociales de Mauricio o cualquier técnico del agro que sea conocido suyo, de nuestros distribuidores, donde podamos hacer algunas preguntas. Me dice, ¿la ayuda de mezcla de prebióticos con aminoácidos o ácidos húmicos? ¿Ayuda a la mezcla de prebióticos con aminoácidos o ácidos húmicos? Sí, perfectamente compatible y recomendable. De hecho, dentro de los prebióticos hay aminoácidos, y también hay ácidos húmicos contenidos. Perfecto. Sí, se pueden mezclar sin problema. Preguntaron si BioStim tiene acción fungostática. Mira, la verdad es que no quisiera, a pesar de que tenemos varios trabajos en AgriGrow, muchos de ellos en campo abierto y en laboratorio, en donde hay una acción no fungicida, sino fungistática que puede inhibir un poco el desarrollo del micelio. Y esos trabajos los podemos mostrar. Las condiciones de una caja Petri que distan mucho de las condiciones reales en campo. Un ejemplo, en una caja Petri no hay reinserción de nuevas esporas. Entonces no hay recontaminación. En la vida real hay una recontaminación constante minuto tras minuto. Entonces, a pesar de que hemos visto ese efecto de los prebióticos y que estos pueden ayudar indudablemente como fungistáticos, no quisiera que el posicionamiento se fuera por ese enfoque. Ok, nos preguntan algo interesante. Dice, el tamaño de la molécula del prebiótico, ¿qué tan veloz es su asimilación por la lámina foliar? ¿Qué tan rápido podemos ver sus efectos? Sin ningún problema. Compuestos de alto peso molecular, salvo algunos péptidos, pero proteínas completas casi no trae. Entonces, los nanómetros que miden los espacios pueden ser atravesados sin ningún problema vía foliar.
Y aparte, el nivel de exposición de un frutal tropical con una hoja tan grande como el banano se presta muchísimo. De hecho, trabajamos prebióticos en cultivos de hoja muy pequeña, que no son tropicales y que no están diseñados para absorber tanto por las hojas como el banano. Entonces, en el banano, inclusive no solo en las hojas, puedes lograr absorción directa en tallo, si bañas los tallos, o si dejas en los entrenudos en la parte de abajo, con facilidad. El tamaño de las moléculas puede ser menor sin presentar obstrucción, ni vía raíz, ni vía foliar. ¿Qué aplicación es más recomendable, al suelo o foliar? Ninguna de las dos. O sea, no tiene por qué ser más buena una que otra. A ver, quizás en el suelo pueda tener un efecto un poco mayor debido a la actividad microbiológica que genera. Pero para mí, si me preguntas qué es lo mejor, es aplicarlo por las dos vías. Siguiente. Ok, Mauricio, aquí Porque son usualmente, complementarias, no son competitivas. aquí usualmente se fumiga en avioneta, entonces algo cae al suelo. Y justo aquí está la siguiente pregunta, y era una pregunta mía también. ¿Se puede aplicar en combinación con fungicidas sistémicos y aceite agrícola, y si cae al suelo, pierde la eficiencia el BioSteam o no? No, no pierde la eficiencia, se puede mezclar. Siempre y cuando no se genere una fuerte relación alcalina en la mezcla de aspersión. Hay que verificar siempre pH de la mezcla de aspersión. Un pH arriba de 7 puede dar hidrólisis alcalina. Entonces, si tú contemplas mantener tu mezcla de aspersión entre pH 5.5 y 6, puedes aplicarlos sin ningún problema. Inclusive se pueden aplicar los prebióticos en tecnología de ultra bajo volumen. Yo los he utilizado con 5 litros por hectárea con dron, sin ningún problema. Ah, perfecto. Y justo ahí que... Yo le puedo poner 1 litro en 5 litros de agua sin ningún problema de quemaduras. Y justo ahí quería clarificar también, Mauricio, que el prebiótico mezclado con fungicida se puede hacer. Claro, Mientras que un probiótico con un fungicida, ahí se complica un poco, ¿verdad? No, pues es que si, imagínate, si tu probiótico se basa en un ascomiceto, que es un hongo, y tú estás aplicando tebuconazol, pues lo matas. Cosa que no pasa con Biolstim. No tienes nada que matar porque no hay vida en él. Lo que hay son sustancias. Entonces, esa era una de las incompatibilidades que yo explicaba en la diapositiva donde comparo probióticos con prebióticos. ¿Para qué aplicas Bacillus subtilis si estás aplicando oxitetraciclina o streptomicina? Lo vas a matar. O estás mezclando Bacillus subtilis con cobre, lo vas a matar. Las ventajas de los prebióticos es que son compatibles con pesticidas. Dice, ¿la alcalinidad de los protectantes puede alterar el desempeño del prebiótico? Un pH arriba de 7 en una mezcla de aspersión puede alterar el funcionamiento de todo lo que apliques, no solo del prebiótico. La estabilidad de los agentes, de los ingredientes activos, se puede ver dañada por la hidrólisis alcalina. Siguiente. ¿Quién más si tiene alguna pregunta? Si no, está creo que bastante completos. Mauricio. Yo tengo una pregunta para ustedes, ecuatorianos. Claro. ¿Cuándo me van a invitar a Ecuador a tomar un buen ron? Cuando quieras, Mauricio. Esperemos que ya pase esto del COVID y bienvenido. Sí. En realidad le decía a Fred, queremos que Mauricio venga al Ecuador a hacer esta charla personal con los bananeros, pero lastimosamente por la situación que estamos pasando, se ha podido, pero sí, estás cordialmente invitado, Mauricio, y creo que todos los presentes nos encantaría conocerte en persona y a ver si te das una vuelta por las fincas también. Con mucho gusto, hacemos una gira ahí, te coordinas con Fred y ya en unos meses creo que ya pasará esta situación, pero me dio mucho gusto colaborar con ustedes. Bien, si Mauricio, no hay más preguntas, no me resta más que agradecerles. Hay una última pregunta, Mauricio, y con esta cerramos, y es una pregunta bastante fuerte, ¿no? Nos dice, los productores siempre preguntan, ¿cuánto me aumenta la producción, la estimulación foliar, etcétera? A ver, ese planteamiento yo me lo he hecho tantas veces. No estamos los agrónomos ni los productores en este momento facultados para responder una medida
tan general. Habría que hacer un análisis de caso. Si tú aplicaste prebióticos, por ejemplo, y tuviste un menor índice de ataque de nemátodos, necesitas medir cuánto te representó ese efecto. Si tuviste un efecto de mayor asimilación de nutrientes, necesitarías medir el tamaño del efecto de la nutrición. De que hay incrementos, pero decirte un número y decirte te incrementa un 5, un 10, un 15% sería una mentira en este momento. Habría que hacer un análisis de caso, pero no estoy facultado en este momento, ni yo ni nadie, para responder tal pregunta. Yo sé que el agricultor dice, oye, tiene que haber un análisis costo-beneficio. Si yo aplico $5, yo quiero una tasa de cambio de allá para acá. Yo aplico $5 de producto, yo quiero $10 de bananas, lo cual es perfectamente razonable de su parte. Pero no echemos mentiras, no estamos facultados para responder esa pregunta. El efecto de un bioestimulante puede ir desde doblar la producción, y no solo porque la dobla, sino porque a lo mejor evita que se enferme y produces más que alguien que no aplicó. Entonces, la cantidad de eventos en los que pueden participar la microbiología, si se fijaron, las funciones son muchísimas, muchísimas. Si alguien tenía bloqueado fósforo, por ejemplo, y aplica una mezcla de prebióticos con Pseudomonas fluorescens, libera ese fósforo, habría que medir el impacto de una buena fertilización y un aporte fosforado en la producción. Pero eso solo el tiempo nos dará la respuesta. Pero vamos a tener mucha variabilidad de los resultados. No esperen con la tecnología prebiótica obtener siempre el mismo efecto. Eso solo sucede con un insecticida. Recuerden que hay más de 413 sustancias. ¿Cuál de todas ellas es la que va a actuar? ¿Y cuál es la que me va a beneficiar? Eso es extremadamente complejo. No es comparable un ingrediente activo a 413 ingredientes activos. ¿Bien? Mauricio, muchísimas gracias. También quiero agradecer a todos los presentes que estuvieron en la charla de hoy. Nos nutriste mucho de conocimiento y también estamos viendo algo novedoso, ¿no? Este tema de los prebióticos es algo que no hay en Ecuador. Realmente somos la primera empresa en traer un prebiótico y enfocarlo mucho al tema de banano. Y como siempre, el agro buscando nuevas tecnologías, buscando nuevas soluciones para los agricultores. Y me gusta muchísimo porque con la empresa que estamos trabajando, con Fred, hay esto, ¿no? Estas capacitaciones de este tema técnico. Mauricio es una persona que realmente aporta muchísimo, muchísimo a la ecuación aquí en Ecuador. Y te agradecemos mucho, Mauricio. Como te digo, estás cordialmente invitado y quiero que nos hagas una promesa de que sí vas a venir a Ecuador, de que vas a estar aquí con nosotros. Y Fred, también muchísimas gracias por tu apoyo. Estamos muy afortunados de que Agrigro tenga una persona que hable español y que nos apoye. Así estés en Costa Rica, pero bueno, nos estás apoyando. Y nuevamente gracias a todos los presentes. Y nuevamente. Pablo, muchísimas gracias. Yo quiero, bueno, primero agradecerle a Mauricio por su tiempo de siempre y la calidad que ya conocemos de él en su información, sus conocimientos. Quiero agradecer a Pablo y a todo el equipo del agro por tomar esta opción y esta oportunidad de ser primeros en Ecuador con tecnología prebiótica. En nuestra industria de agricultura se conoce que ser el primero algunas veces se lastima uno al pasar por esa puerta y que no es así de fácil, pero confiamos que con la trayectoria que traemos de Agrigro Marketing, que es de 40 años de trabajar este tipo de tecnología, vemos que ahora con la rama de bioestimulación, con personas como Mauricio, que saben navegar este mundo de bioestimulación, nutrición y producción en general, podemos dejar el mensaje y los resultados de esta tecnología más claro para sus clientes y puedan ver lo fácil que es integrar estos productos en sus programas actuales para aportar esa parte biológica y crear mucho más eficiencia de su programa y de sus resultados. Así que muchísimas gracias a todos y quedamos a las órdenes. Bien,
Hasta luego, gracias a todos. Gracias, Buenas Mauricio. noches a todos. Fred. Bye. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, Gracias. Fred. Gracias. Buenas noches también para todos ustedes. Buenas noches. Gracias.